Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya. El poder de su voz derrota el lucho. Bienvenidos a los hermanitos que se van uniendo. Estamos por hacer lectura de la Saliyot 5, 6 y 7. En un segundito vamos a comenzar con las lecturas de las distintas Aliyot correspondiente a la Parashá Bereshit, es decir, del libro de Bereshit, del libro de Génesis. Amén. Vamos Amén. Entonces a comenzar, primero, como dije recién, haciendo una bendición que es sobre la escritura. Normalmente la hacemos en hebreo, la cantamos o la decimos en hebreo y después la traducimos al español para todos aquellos que están recién ingresando o que vienen. Es la metodología que nosotros utilizamos. Amén. Vamos a bendecir las escrituras. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol jamin, benatan lanu et torato. Baruch atah Yud-Het Bat-Hei noten hatorah. Bendito seas tú, Yud-Het Bat-Hei, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has elegido entre todos los pueblos y nos has otorgado tu Torah. Bendito seas tú, Yud-Het Bat-Hei, el dador de la Torah. Amén. Amén. Amén, amén. Bien. Bueno, vamos a hacer lectura entonces, como lo decía Marcelo, de las Aliyot 3, 4, No. Perdón, de las Aliyot 5, 6 y 7. Y 7. 3 y 4 hicimos el otro día. Ya me confundí. Bueno, que sí se encuentra en el capítulo 3, desde el versículo 22 vamos a arrancar la lectura hasta ya culminar con esta porción de la Parashá. 6 y 8. Exactamente. Y Amén. nos dice así, para aquellos que quieran buscar en sus Biblias, en Génesis 3, 22, y nos acompañen con la lectura. Nos dice así: palabra del Eterno. Y dijo Elohim: he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Y ahora no sea que extienda su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y Adonai Elohim lo expulsó del paraíso del Edén, para que trabajara el suelo del que había sido tomado. Y expulsó a Leftá, al hombre, y situó querubines al oriente del paraíso de Edén, con la espada flameante que se revuelve para guardar el camino del árbol de la vida. Conoció a Adán, a su mujer, a Java, y concibió y dio a luz a Caín, y dijo: adquirir varón de parte de Elohim, y volvió a dar a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Andando el tiempo, sucedió que Caín presentó como sacrificio a Adonai una porción del fruto del suelo, y Abel presentó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos. Y Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Y se enojó Caín en gran manera, y descayó su semblante. Y dijo Adonai Elohim a Caín: ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enoja esto? ¿Y por qué está abatido tu semblante? Si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? He aquí, la ofrenda por el pecado aún está a la puerta anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella.
y Caín a su hermano Abel, y decía Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y sucedió que estando ellos en el campo, Caín se volvió contra su hermano Abel y lo asesinó. Y dijo Elohim a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Pero él dijo: ¿qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, y ahora eres maldito de esa tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes el suelo, no te incrementará su fuerza, y serás un fugitivo errante en la tierra. Y dijo Caín a Adonai: grande es mi castigo para soportarlo. Si hoy me expulsas de sobre la faz del suelo, estaré oculto de tu presencia y seré un fugitivo errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Pero Adonai Elohim le dijo: no será así. Cualquiera que mate a Caín desatará 7 represalias. Y Adonai Elohim puso a Caín una señal para que no lo eliminaran cualquiera que lo encontrara. Y salió Caín de la presencia de Elohim y se estableció en tierra de Nod, frente a Edén. Y conoció Caín a su mujer, y concibió y dio a luz a Enoc. Estaba edificando una ciudad, y llamó la ciudad por el nombre de su hijo Enoc. A Enoc le nació Irad, y a Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec se tomó 2 mujeres, la primera se llamaba Ada y la segunda Sila. Y Ada dio a luz a Jabal. Este era el padre de los que viven en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano era Jubal, inventor del salterio y la cítara. Y Sila a Tobel, quien fue herrero, fundidor del bronce y del hierro. Y la hermana de Tobel fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: escuchad mi voz, mujeres de Lamec, dad oídos a mis palabras, pues a un hombre maté por mi herida, y a un muchacho por mi contusión. Porque 7 veces se ha tomado venganza de Caín, pero de Lamec 70 veces 7. Conoció Adán a Java, su mujer, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque dijo Elohim: me ha concedido otro descendiente en lugar de Abel, a quien Caín mató. Y a Set le nació un hijo, y llamó su nombre Enos, y se comenzó a invocar el nombre de Adonai. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Yud-Het Bat-Hei al hombre, a semejanza de Elohim lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó al nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después de que engendró a Enos 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Vivió Enos
90 años y engendró a Caín. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán después de que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalalel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Jared 170 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Elohim después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Elohim y desapareció porque le llevó Elohim. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después de engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 979 años y murió. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Yud-Heh-Vav-Heh maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Yud-Heh-Vav-Heh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron a los hijos de Elohim y a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Yud-Heh-Vav-Heh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Yud-Heh-Vav-Heh de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Yud-Heh-Vav-Heh, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yud-Heh-Vav-Heh. Amén. Bien. Bueno, ¿por dónde empezamos? Por el principio. Por el principio. A ver, por el principio. Vamos por el principio. Vamos a buscar otra traducción en lo que es el verso 22, perdón, del capítulo 3, versículo 22, y también el 24 también, para que vean la diferencia con respecto a las traducciones que hay en nuestras Biblias. Bueno, yo leí la BTX, pero no es
no es diferente de la Reina Valera, cuando nos dicen el verso 3:22, y dijo Elohim: he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, y ahora no sea que extienda su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Muchos toman esta parte para decir, muchas corrientes dicen, palabra de hombre, ¿no es cierto? Porque le ponen palabra de hombre. Dicen que, bueno, Dios se dio cuenta que el hombre iba a poder ser igual a Dios, entonces por eso expulsó al hombre, para que no sea como Dios, porque aquí Dios estaba viendo que iba a ser igual que el hombre. Pero no es lo que dice. Si nos vamos a otra versión en hebreo, nosotros acá tenemos la Torá viviente, nos dice: Adonai Yud Hei Elohim dijo aquí está Adán. Era como uno que podía escoger por sí mismo el bien o el mal. Pero ahora, a menos que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, no vivirá para siempre. Entonces, notamos la diferencia. Acá nos está diciendo, primero, ¿qué es lo que está señalando? El Eterno no está diciendo, como nos dicen las traducciones, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, sino el Eterno lo que está diciendo es que era como uno de nosotros, es decir, que el hombre que él creó, tanto Adán como Eva, era como el Eterno, como el Creador, era como él. Es decir, y cuando nombra, recordemos que cuando nombra en plural el Eterno, no está diciendo que había dos dioses, que hay más creaciones, sino se está refiriendo a la autoridad del Eterno. Bien, es por eso que habla así en plural. Entonces acá nos está señalando esto, que lo que estaba mostrando es que el hombre lo había hecho a su imagen y semejanza, era como él. El hombre podía escoger entre el bien y el mal, es decir, el Eterno le puso la bendición delante de él, le puso para que escogiera bendición o maldición y lo colocó desde el principio, le dio una instrucción y la cual desobedeció y obviamente había consecuencias. ¿Qué nos menciona luego? Dice, pero ahora, a menos que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, no vivirá para siempre. En estas versiones nos dice, no sea que extienda su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Vemos la gran diferencia. Lo que está diciendo en la versión original, en el hebreo, nos está diciendo que aunque el hombre extienda su mano para comer del árbol de la vida, aunque lo haga y coma, no va a vivir para siempre, porque ya transgredió, ya desobedeció una orden del Eterno, es decir, ya se despojó de aquello que el Eterno le había dado, de aquello que el Eterno le había dado, esas vestimentas limpias que nos dice la Escritura. Bueno, ahora recordando esto, vamos a ver algo muy importante que nos menciona con respecto a comer del árbol de la vida, y eso lo encontramos en Apocalipsis 22:14, donde nos dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces, ¿qué nos está señalando? ¿Qué significa lavar las vestiduras en la Escritura? Lavar las vestiduras significa limpiarnos de todo tipo de contaminación, de todo tipo de pecado, es decir, apartarnos de lo que nos contamina del mundo y regresar a la senda antigua, regresar a la Escritura, regresar a las ordenanzas del Creador. Entonces, ¿qué nos está señalando el árbol de la vida? Nos señala la Torá, la Escritura. ¿Y qué es lo que ellos se apartaron de la Escritura? Ahora, el Eterno luego de esto
nos dice que expulsó, nos dice, y expulsó a Leftá al hombre, y situó querubines al oriente del paraíso de Edén, con la espada flameante que se revuelve para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora notemos esto, en esta versión, ese es el verso 24, nos dice: divorció pues a Leftá a Adán e hizo morar la gloria de su Shekinah desde el principio, al este del jardín de Edén, entre los querubines, con una espada flameante que se revolvía por todas partes, por todas direcciones, para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Qué nos está mostrando? ¿Qué es lo que puso? O sea, es decir, expulsó, ¿no es cierto?, al hombre del Edén, o sea, y lo apartó del árbol de la vida, pero le puso una condición para volver al árbol de la vida. ¿Cuál es la condición que pone el Eterno para volver al árbol de la vida? Su gloria, su Shekinah. ¿Y quién es su gloria y su Shekinah? Es Yeshua. Entonces, notemos esto desde el principio, así como lo vemos a lo largo de la Escritura, que el mensaje de salvación, el mensaje, las buenas nuevas, el evangelio de salvación, lo tenemos desde el principio. Es decir, solo hay un camino para llegar a la Torá, es decir, siempre fue Yeshua y estuvo desde el principio. Muchos piensan, no, solo se puede después de que Yeshua hizo el sacrificio, entonces ahí recién es que se conoció que podíamos ser salvos. Recordemos esto y notemos esto, el Yeshua está desde el principio. Lo que vino a hacer Yeshua es a mostrar, ¿no es cierto?, cómo se debía guardar y observar los mandamientos, y también Él fue el Cordero perfecto, Él hizo ese sacrificio. ¿Por qué? Porque desde el principio también el Eterno sacrifica un Cordero para cubrirlos del pecado a Adán y a Eva. Claro, recordemos que dice que ahí hace pieles, hace vestimentas de pieles, porque ellos le dijeron estamos desnudos. Recuerden que Adán le dijo, sentimos vergüenza porque nos dimos cuenta que estamos desnudos. Entonces el Eterno mismo le pregunta, ¿cómo saben que están desnudos? Y ahí se dio cuenta el Eterno que habían comido. Ya sabía, obviamente, pero para que él mismo reconozca su error, pero lo primero que hace es culpar al mismo Creador, a la creación del Creador, y así la mujer también. Hay algo muy importante que vos estabas mencionando que me hizo acordar mucho, me hizo reflexionar en lo que vos estabas diciendo. Justamente dice que lo expulsó para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma. Recordemos que es alargar la mano, es alcanzar. Muchas veces, acá recordemos que en este momento ya había el pecado, ya había Adán y Eva ya habían perdido esa vestimenta especial que tenían dentro del Edén. Ya esa vestimenta estaba sucia con el pecado, ya estaba corrompida. Pero sin embargo el Eterno dice, no sea que extiendan su mano. ¿Qué quiere decir? Cuando habla de las manos, es un hebraísmo que nosotros tenemos que entenderlo, que es por nuestro propio esfuerzo. Cuando habla de mano, de diestra, es justamente trabajo, es justamente esforzarnos, es justamente... y entonces el Eterno dice, no, ellos por más que se esfuercen y alcancen el fruto del árbol de la vida, que es la Torá, y la alcancen, no serán salvos, no vivirán para siempre, que es totalmente distinta a la versión que vos estabas leyendo, porque la versión BTX y Reina Valera dice que no tomen del árbol de la vida para que vivan para siempre. Pero sin embargo, si entendemos un poquito, estudiamos desde una perspectiva hebrea, no dice eso, sino que no vivirá para siempre. Ya estaba en ese momento, una vez que transgredieron, que ensuciaron su vestimenta, que se despojaron de esa vestimenta santificada que tenían dentro del Edén. Recordemos que el Eterno tuvo que hacerle vestimenta, quiere decir que ellos se despojaron de lo que tenían.
y se miraron y no tenían más nada, ya tenían solamente el cuerpo desnudo. Quiere decir que la transgresión ya estaba en ellos, y por más que uno se esfuerce y cumpla la Torá, cumpla los mandamientos y todas sus escrituras, podemos alcanzar la Torá con nuestro propio esfuerzo. Sí la alcanzamos porque está en nuestra mano. El Eterno dijo, no está ni en el cielo para que digas, está a tu alcance. Pero por más que alcances el fruto, no tendrás la vida eterna, no podrás comer de la vida eterna, no vivirás para siempre. Entonces, miren lo importante. ¿Y el Eterno qué es lo que hace? Pone a su Yejiná en el Edén para proteger eso. ¿Por qué? Porque para que cuando nosotros nos esforcemos, Yeshua, su Yejiná, nos detenga y nos diga, no, ustedes no pueden llegar ahí porque están sucios, no pueden tomar del árbol de la vida. Él es el que cuida el árbol de la vida. No hay otra entrada a la vida eterna más que por medio de su salvación, de la salvación prometida por medio del sacrificio de nuestro don Yeshua y de su sangre, de su ropa. Recordemos que para este momento era la vestimenta que ellos tenían. Nosotros lo explicábamos en el estudio anterior, porque cuando ellos se dieron cuenta, tanto Adán y tanto Eva, que habían pecado y que estaban en vergüenza, ¿qué es lo que primero hicieron? Fueron y tejieron hojas de higuera para cubrir su vergüenza, para cubrir su desnudez, para cubrir su pecado. Sin embargo, con eso solo no alcanza. Recordemos qué representa la higuera dentro de las Escrituras. El pueblo de Israel. La higuera representa al pueblo de Israel. Hoy el pueblo de la amada casa de Judá. ¿Por qué nosotros despreciamos la piel del cordero, el sacrificio, y nos vamos tras las hojas de higuera que no nos alcanzan a cubrir? Cuando dejamos de obedecer la Torá y nos vamos tras tradiciones y palabras de hombre, es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que el Eterno nos está mostrando con esta enseñanza? Que no hagamos, que allá no es, que no es por ese lugar, porque la higuera, las hojas de higuera no nos van a cubrir. Lo que nos cubre, y Él mismo nos hizo esa vestimenta, fue por medio del Cordero, fue por medio del sacrificio. ¿Quién fue el sacrificio después en el Brit Hadashah? Nuestro don Yeshua. Es su sangre, su cuerpo, la que nos cubre, para nosotros poder tener acceso al árbol de la vida, acceso a la Torá y poder cumplirla, poder obedecerla. Muchos dicen, no, pero es imposible, nadie, porque nuestro cuerpo ya está sentenciado, es pecaminoso, la carne es pecaminosa y traemos ese pecado desde un principio. Fuimos despojados de las vestimentas especiales que teníamos para andar junto a Él. Ahora nuestra vestimenta está manchada. Tenemos carne sobre los huesos, tenemos piel. Esa carne y esa piel es justamente lo que nos hace pecadores. Entonces, y no nos podemos despojar de ellas. Vivimos. Por eso vemos, ¿no es cierto?, que desde el principio lo que el Eterno pone es a Yeshua como único método de salvación, único medio para llegar al árbol de la vida, para llegar a la Torá. ¿Cuántos vemos hoy en día que han conocido al Mesías y se han ido tras doctrinas, como lo decía Marcelo, tras doctrinas de hombre, es decir, siguiendo y tapándose con hojas de higuera? Si nos vamos tras esas doctrinas de hombre, o sea, intentando alcanzar el árbol de la vida por nuestros propios medios, la salvación no la perdemos, porque la salvación es por medio de Yeshua. Si hacemos eso, desechamos la verdadera salvación que está desde el principio. Y muchos me dirán, no, pero si ahí todavía no había hecho el sacrificio Yeshua. Sí, el Eterno hizo el primer sacrificio, que fue el Cordero, representando este suceso que iba a suceder a futuro, ¿no es cierto?, con nuestro don Yeshua.
Pero ¿él qué pone? Él pone su Shekinah, es decir, él pone su gloria, su Shekinah, su presencia. Eso es lo que significa. Es decir, él pone su imagen visible custodiando el árbol de la vida. Entonces, acá con esto vamos a entender algo muy importante. Es decir, antiguos judíos, es decir, el pueblo de Israel también antes, y lo vamos a ver en muchos Targum, creían en la imagen visible del Eterno, creían en la imagen humana del Eterno. Ellos habían visto su imagen visible y que se le presentó a Abraham, que se le presentó a Jacob. Ellos creían en la imagen humana del Eterno. Es solamente hoy en día, es algo nuevo, una corriente nueva que creó un Maimónides, que crea esta corriente nueva de decir que el Eterno no tiene forma humana, y esto no es bíblico. En la Biblia lo vemos desde el principio, y es por esto que ellos creían, es decir, el antiguo pueblo del Eterno creía en la imagen visible de Yeshua, que Yeshua significa eso, salvación, que lo hemos conocido todos, la mayoría, con el nombre de Jesús. Y bueno, con esa imagen visible que ellos veían y creían en él, ellos obtenían salvación. A esa imagen seguían, a esa imagen obedecían. Amén, porque él iba delante de ellos, él los acompañaba, y es por eso que todas estas personas que encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis, es decir, estas personas podían guardar Torah, podían tener acceso al árbol de la vida. Amén. Y eso es lo que significa llegar al árbol de la vida. Amén. Bueno, vamos a seguir avanzando. Esto nos pareció muy importante porque en nuestras traducciones esto no lo comprendíamos así, porque hay unos pequeños errores de traducción que muchas veces uno piensa, pero no me va a cambiar nada ese error de traducción, lo puedo mantener así, y hasta yo lo he pensado, y bueno, me retracto porque puedo comprender que lo cambia todo y nos ayuda a entender mejor. Es decir, si lo buscamos en el idioma original, nos ayuda a entender mejor. Es decir, el mensaje del principio, del fin, el mensaje lo tenemos desde el principio, el mensaje del fin, de salvación lo tenemos desde el principio. Es decir, el Eterno coloca esa Shekinah como único medio y acceso al árbol de la vida. Exactamente. Bueno. Y bueno, y ahí tenemos justamente, estos días atrás comentábamos la profecía mesiánica sobre la simiente de la mujer, sobre la simiente de la serpiente, y aquí también tenemos esa promesa. Digamos, todo tiene un solo sentido, todo es Yeshua, todo es por medio de él, y aquí también se está declarando esto, que por medio de él llegaremos al árbol de la vida. No hay otra forma. Amén, amén, amén. Bien, vamos a continuar. Algo también importante de lo cual vamos a hablar hoy es con respecto a las ofrendas de Caín y de Abel. Y vamos a notar algo muy, muy importante. ¿Quién nos dice? Porque muchos piensan, no, las instrucciones del Eterno, la Torá, fue entregada desde el Sinaí, es decir, en el monte Sinaí, fueron entregadas solamente a Moisés. Antes no sabían Torá, no tenían Torá, pero sin embargo vemos que desde el principio el Eterno le habla, y es decir, el Eterno le habla del tipo de ofrenda que había presentado Caín. Y miren lo que dice: si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? Entonces, ¿cómo correctamente? Ellos sabían cuáles eran los tipos de ofrenda que el Eterno quería. Vemos que Abel, ¿no es cierto?, él dice que presentó de los primerizos de sus rebaños y de la grosura de ellos. Y esto lo vamos a encontrar cuando el Eterno da las instrucciones de ofrendar.
lo tenemos creo que desde, corregime si me estoy equivocando, en Levítico o sí, los tipos de ofrenda. Sí, las instrucciones de la ofrenda es en Levítico. En Levítico. Levítico 1, en adelante. En adelante, bien. Y bueno, entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿No las da en Levítico recién a las ofrendas, cómo se debe ofrendar y todo eso? Vemos que no. Ahí es cuando se entrega escrito, pero ellos ya sabían cómo ofrendar. Entonces el Eterno ya les había dado instrucción y las ha dado desde el principio. Es decir, desde Adán y Eva los dio, es decir, dio instrucciones. Bueno, lo veíamos al principio cuando comenzamos la lectura de Bereshit, que la primera instrucción que dio cuando dijo que haya luz y hubo luz, esa fue la primera instrucción. Entonces es indiscutible que podamos decir que la Torá se dio en el Sinaí, que se le dio a Moisés. No, esto no se discute. La Torá se da desde el principio. Desde que comienza a crear, el Eterno da la primera instrucción, porque eso significa Torá, y significa instrucción, ordenanza. Entonces, bueno, continuamos. ¿Te puedo comentar algo? Porque hay algo muy interesante que, bueno, tenemos que traerlo también a acotación. Porque recordemos, la Torá es la escritura eje para todo. Después, sobre la Torá tenemos algunos otros libros que no están en las escrituras, que no lo encontramos, pero sin embargo nos trae mucha información. Recordemos, muchos se pueden llegar a confundir, pero por ejemplo los Targum, ¿no es cierto?, es la versión aramea de la Torá. La Torá se escribió en hebreo cuando todo el tema de que fueron exiliados a Babilonia y todo eso, ellos hicieron mezclaron el idioma y salió el arameo, nació el idioma arameo. Cuando ellos regresan del exilio, ellos hablaban en arameo, ya no hablaban más en hebreo. En ese hebreo antiguo en el que se había escrito la Torá, no se hablaba más, ya ellos no hablaban en arameo. Esto estoy hablando después de Nabucodonosor, cuando ellos vuelven a la tierra de Jerusalén. Se encuentran con que no entendían lo que los levitas leían en hebreo, no lo comprendía, la gente no lo entendía porque la gente hablaba en otro idioma ya en arameo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Tradujeron a los escribas levitas, tradujeron la Torá al arameo. Y por ejemplo, de ahí nacen los Targum. Tenemos el Targum de Jonathan, el Targum de Ónkelos, tenemos otros Targum que nos traen cierta información extra. Por ejemplo, hay un comentario en uno de esos Targum que dice que Caín y Abel, cuando hicieron esta ofrenda, fue al día 14 del primer mes. Oh casualidad, recordemos qué sucede el día 14 del primer mes, es Pesach. Como si Pesach lo lo instruyó el Eterno en Egipto, cuando los rescató de Egipto. No, esto ya quiere decir, esta información valiosa que nos traen los Targum, quiere decir que el Pesach, el sacrificio del cordero, al igual que el sacrificio del animal para vestirlos, el sacrificio de Abel fue aceptado, era un cordero. Ellos sabían, los sacrificios de Pesach ya venía desde aquel momento. Entonces uno dice, no, pero pará, porque es en Egipto. No, si lo entendemos, tenemos que entender eso. Una cosa es los Targum y otra cosa es el Talmud. Recordemos, vamos a separar el Talmud, lo hablábamos cuando explicábamos lo que es Torah. El Talmud son las interpretaciones rabínicas y judías de las escrituras, pero son interpretaciones humanas. De eso podemos rescatar algunas cosas, pero hay cosas que son míticas, que están escondidas, que tienen mucho, que nos apartan de la verdad. En cambio el Targum no, el Targum es la traducción, al igual como hoy tenemos en español, y cuando nos encontramos en hebreo encontramos mucho más riqueza.
también en los Targum encontramos riqueza de la palabra. Es importante tenerlos en cuenta porque por ahí a veces nos traen y nos suman a todo el entendimiento de las cosas. Entonces ese era un detalle que quería acotar. Sí, a CJT, luego le contestamos, pero usted ya cree en el Mesías, con eso es suficiente y ahora puede seguir caminando y aprendiendo e instruyéndose. Con respecto a lo que mencionabas, Marcelo, cuando dice, no sé cómo lo tenés en la Reina Valera, no recuerdo cómo sale, pero en esta versión dice: si ofrendaras correctamente, le dice el Eterno, sí. ¿no es cierto? Dice, sí, igual, no serías acepto. He aquí, la ofrenda por el pecado aún está a la puerta. Nos está hablando de la ofrenda por el pecado, y donde el Eterno da la ofrenda del pecado, eso está en Levítico. Entonces, ¿Cuál es? El verso 7, 4:7. 4:7, mira, lo vamos a leer de la Reina Valera. Si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿El 4:7? Sí, está ahí. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. No está lejos, no está. Hay unas palabras que por ahí en la Reina Valera el español casto por ahí medio como que lo camufla. Bueno, acá dice así: he aquí, la ofrenda por el pecado aún está a la puerta anhelándote. Miren lo que dice, anhelándote. Y tú puedes beneficiarte de ella. Es decir, el Eterno le da una oportunidad más a Caín. Y le está diciendo, está anhelándote. O sea, estoy esperando que ofrendes bien, que te arrepientas y que vuelvas. Eso es lo que el Eterno le está diciendo a Caín. Pero ¿qué es lo que hace? En lugar de, porque ellos ya sabían cómo ofrendar, y dice que Caín dice que presentó, donde nos dice, como sacrificio a Adonai, una porción del fruto del suelo. Pero sabía cómo ofrendar. Caín sí sabía cómo ofrendar, pero entonces el Eterno les dice: si ofrendares bien, y encima le está hablando de la ofrenda de pecado, dice: he aquí, la ofrenda por el pecado aún está a la puerta anhelándote. Es decir, arrepiéntete, puedes ofrendar nuevamente y tú puedes beneficiarte de ella, le dice. Pero vemos que, ¿no es cierto?, en lugar de arrepentirse y volver a hacer la ofrenda, no sigue el otro camino. Ahora, más allá de todo esto, ¿no es cierto?, de que ellos sí sabían cómo ofrendar, de que sabían que habían instrucciones, Shalom, hermanito Ricardo, bienvenido, que habían instrucciones desde el principio, y lo podemos notar acá, que no es que fueron dadas en Levítico, recién ellos ya sabían qué tipo de ofrenda iban a presentar. Algo muy importante es que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras ofrendas. Recordemos que nuestras ofrendas hoy en día son nuestras ofrendas de labios, es decir, nuestra entrega, es decir, lo que tenemos en nuestro corazón para el Eterno, para el prójimo, es decir, nuestros sacrificios, es decir, cuáles son nuestros sacrificios. Si nosotros entregamos un ayuno para el Eterno, si nosotros entregamos una oración para el Eterno, una jalel, si hacemos algo por algún hermano, tenemos que tener cuidado de hacerlo correctamente. ¿Y cómo es hacerlo correctamente? ¿De acuerdo a lo que yo tengo en mi corazón solamente, o también de acuerdo al corazón del Eterno? Acá el Eterno nos está mostrando que les había enseñado cómo ofrendar. Entonces, no es más importante lo que yo pienso que es, sino es más importante lo que el Eterno quiere que hagamos. Amén. Amén. Bien, bueno, vamos luego continúa, ¿no es cierto? Y comienza con las descendencias. Igualmente, sí, pero antes de eso, sí, viste que también otra cosa interesante que dice,
Recordemos que la tarea, la labor de Adán y Eva era cuidar solamente del Edén, después del paraíso. Después, cuando entra el pecado, les dice que se sacrificarán, que será laborioso conseguir el pan al hombre. Interesante, porque cuando Caín y Abel ya nombran la profesión que tenía cada uno. Es un tips, digamos, ya cuando Caín y Abel dan este sacrificio, ya nombra que Caín labraba la tierra y que Abel era pastor de unas ovejas. Interesante detalle que nos deja, como que cada uno necesitamos tener nuestra profesión, cada uno debemos esforzarnos, cada uno debemos trabajar por nuestro alimento, y así también nos tenemos que esforzar por el alimento que el mismo Eterno nos dice, que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Elohim. Entonces, cuando dice eso, nosotros tenemos que trabajar también para escudriñar las Escrituras y aprender de su palabra. La palabra no va a venir sola. Si bien el Eterno nos acompaña y tiene misericordia de nosotros y nos llena de sabiduría y entendimiento para escudriñarla, está en nosotros tomar la decisión si la escudriñamos o nos quedamos así cruzaditos de brazos y bueno, que venga. No, tenemos que esforzarnos. Desde aquel tiempo la tierra está, lo que le dijo a Adán, ya de ahí tiene que comenzar el hombre a trabajar, tanto sea por el alimento carnal como por el alimento espiritual. El alimento espiritual, el espíritu, se enfría. Nosotros tenemos que alimentarlo. Una de las formas mejores para alimentar es justamente la oración, es la meditación, el estudiar sus escrituras, el escudriñar. Había un texto justamente que venía por el tema del árbol de la vida, que quería leer, ¿no es cierto? Que justamente nos dice en Apocalipsis 22, cuando comienza: después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciendo como cristal, que salía del trono de Elohim y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaban el árbol de la vida. Otra vez vuelve a nombrar el árbol de la vida. Y en Apocalipsis 2:7 nos dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Recordemos, estaba hablando a la iglesia de Éfesos. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Venciere qué? ¿Por qué tenemos que vencer algo para comer del árbol de la vida? El cual está en medio del paraíso de Elohim. Mire qué interesante. Nosotros todos dicen: no, ya no nos tenemos que esforzar, el Espíritu nos lleva en su gracia, ya si nosotros confesamos a Yeshua como nuestro Salvador, como el Cordero inmolado, ya no tenemos que hacer más nada, el Espíritu nos hace caminar en santidad. El Espíritu nos da discernimiento, pero para caminar como Yeshua caminó, tenemos que caminar sobre las aguas. Las aguas, recuerden, es la Torá. Nosotros estamos en condiciones ya de poder caminar sobre las aguas. Tantos dicen: no, ya la Torá está abolida, no hay que cumplirla porque Yeshua es nuestro Salvador. ¿Estamos seguros de poder caminar sobre las aguas sin la mano, sin la voz de Yeshua? Sabemos que Él es el que nos lleva, pero ¿sobre qué caminamos? Sobre las aguas. Para caminar sobre las aguas, seguimos la voz de Yeshua, seguimos la invitación de Él. Él nos dice: vengan. Así se lo dijo a Pedro. Pedro se animó, pero cuando escuchó muchas voces, cuando escuchó la tormenta a su alrededor, dudó, y el cuerpo que él tiene pecaminoso empezó a hundirse.
hasta que el agua le llegó al cuello y pidió ayuda y socorro. ¿Y quién vino a su socorro y lo sacó de las aguas? Yeshua. Yeshua lo levantó nuevamente sobre las aguas. Ahora notemos algo muy importante que estás mencionando y que justamente nos mencionaba la hermanita, que ella se había bautizado, ¿no es cierto? Esto también está representando eso, este hecho cuando Pedro se hunde en el agua, ¿no es cierto? Y lo saca Yeshua, ¿no es cierto? ¿Qué representaba el agua? Recordemos que lo hemos dicho desde el principio de esta porción. Para los que no han podido ver, está en nuestro canal de YouTube. En el principio de esta porción mencionábamos que el agua representa la Torá. Entonces sumergirse en las aguas es limpiar nuestras vestiduras, es lavar nuestras vestiduras. Recuerden que Yeshua nos menciona esto, que Él nos dará de esa agua, y esa agua es la Torá, es su palabra, pero solamente de su mano es que podemos caminar sobre su palabra, es decir, caminar en su palabra, caminar en Torá. Y esto es lo que veíamos desde el principio, y este hecho también simboliza el bautizarse. Es decir, la hermanita decía, o el hermanito no sé quién es, decía, yo me bauticé en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? O Yeshua. Y sí, está correcto. Eso es bautizarse, eso significa limpiar sus vestiduras. El bautismo significa eso, cuando yo vengo a los pies del Eterno, reconozco mis errores porque estudié la Torá, porque estoy estudiando la Torá y me está mostrando lo pecaminoso que estaba, cómo estaba yo para estar en la presencia del Eterno. Entonces, con esto, con la Torá, con su palabra, me nutro para limpiar mis vestiduras, para bautizarme con esa agua viva, porque esa es la verdadera agua viva, ese es el verdadero bautismo. Reconocer nuestros pecados, sumergirnos en su Torá, pero solamente de la mano de Yeshua, porque la condición la puso el Eterno desde el principio. Él puso el Cordero, y solamente por medio del Cordero llegamos a la Torá, solamente por su Shekinah que puso en la puerta del Edén es que tenemos acceso a la Torá. Eso es lo que simboliza este hecho. Es decir, no podemos decir, no, yo me voy a estudiar con los judíos porque tienen mucha sabiduría y yo voy a aprender Torá y voy a ser salvo porque los judíos tienen mucha sabiduría y ellos son los únicos que estaban guardando Torá y ellos saben cómo guardar Torá. Pero si ellos no tienen al Mesías, ¿por qué yo me voy a ir allá? ¿A buscar qué me voy a ir allá? ¿Por qué voy a ir a eso? ¿Por qué voy a ir si sé que ellos no tienen al Mesías? Si sé que el Eterno puso una sola condición y la puso desde el principio y fue su imagen visible. Y no solamente eso, sino que la amada casa de Judá guarda los mandamientos, guarda la Torá, pero a su vez nunca escuchó la reprensión del Mesías. Nunca escuchó la reprensión de Yeshua. Siguió siendo terco y testarudo. ¿Por qué? Porque ellos siguieron practicando aquellas cargas pesadas que el mismo Yeshua vino y les dijo, ¿qué hacen haciendo estas cosas? Sí sirve el bautismo que hacía Juan, el bautismo, ¿cómo lo hacía? Juan también conocía todas estas cosas y las conocía desde el principio. Recuerden que ellos estudiaban Torá y ellos hacían esa inmersión ¿sí? Juan el Bautista. Sí. Juan el Bautista era hijo de Zacarías, de Ben Zacariat. Era hijo de un levita que entregaba el servicio en el templo. ¿Qué es lo que hacían antes las profesiones? En aquel entonces se enseñaban de padres a hijos. Juan renuncia, dice, yo no voy a ir al templo. A mí me fue llamado para ir al desierto, así como la profecía lo dice. Yo soy la voz en el desierto que clama, anunciando la venida de Yeshua.
Pero Juan, antes de hacer eso, antes de comenzar su ministerio, estaba instruido totalmente en el servicio sacerdotal levita. Él sabía, era un levita. ¿Y por qué se había apartado Juan al desierto? ¿Y por qué no estaba en el templo, en la ciudad, en el templo? Porque ya el templo, ya la gloria del Eterno no habitaba ahí en el templo. Ya el templo se había corrompido, es por eso que Juan se va al desierto. Y eso que también lo vamos a ver más adelante. Más adelante, en las próximas porciones. ¿Qué significa ir al desierto? Exactamente. Sí, igualmente en las próximas porciones también lo vamos a ir viendo, porque bueno, eso se va dando después en el Éxodo. Ahí lo estudiamos con más profundidad, el tema del desierto y de la... Ya estás espoleando, ya te estás yendo. No, otra cosita también. Ya lo quiero decir. Que bueno, justamente donde dice que le está exhortando a la iglesia de Éfeso, hermanito Ricardo, donde dice que vencieres, ¿no es cierto? Entonces vemos también cómo en los proverbios nos enseña de la obediencia a la ley. En el Proverbios 3 nos dice: hijos míos, no te olvides de mi ley, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Mire la bendición que es guardar su ley. Su ley no está abolida, su ley está viva y es eterna, es perpetua. ¿Cuántos se llenan la boca diciendo que el Eterno no es hombre para mentir ni para retractarse, pero sin embargo rechazan los mandamientos del Eterno? Los anulan. Dicen: no, eso era para otro tipo de persona, no es para mí. Era para el pueblo de Israel que estaba en el desierto, era para... era para judíos, nada más, como dicen. Y vemos que sus instrucciones están desde el principio. Entonces también vemos cómo en los proverbios nos exhorta a guardar sus mandamientos, a buscar, alcanzar sabiduría, a buscar entendimiento. ¿Dónde vamos a encontrar el entendimiento? En el libro de Job 28 nos dice, 28 nos dice: y dijo al hombre, esto está hablando la voz del Eterno a Job: he aquí que el temor del Salvador, del Señor, es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Ahí es donde nosotros tenemos que buscar, en temer a Elohim, a temer al Señor, al Eterno. ¿Cómo le tememos? No es temer de tener miedo, sino es temer de aprender de su palabra, de aprender de sus instrucciones, de temer de no pisar en falso, de que cuando estoy obrando en algo esté conforme a la voluntad no mía, sino del Eterno. ¿Tenías algo más? No, quería buscar algo. Bien. Bien. Entonces vamos a continuar con vienen las descendencias, ¿no es cierto? Nos hablan de los descendientes de Caín, luego de los descendientes de Set, donde queríamos mencionar, ¿no es cierto?, los significados de los nombres de los descendientes de Set. Ya me perdí. A ver un momentito. Y bueno, acá está, que están en el capítulo 5, cuando nos dice que, miren, nos menciona algo muy importante y que también en otras versiones no lo tenemos así. Cuando nos dice que Adán conoció, nos dicen, en algunas versiones nos dice: Adán conoció a Java, es decir, a Eva, ¿no es cierto? Lo hemos conocido como Eva, a Eva su mujer, y ella dio a luz un hijo. Y ese conocer en otras versiones, por ejemplo, en lo que tenemos en la Torá viviente, y yo me salí, perdón, sí, quería algo más.
¿Del 3 o del 4? Sí, del 4, perdón. En la Torá Viviente nos menciona en el 25. Bueno, ahí está. Ahí está. Y nos dice así: Adán tuvo relaciones sexuales de nuevo con su esposa, y ella dio a luz a un hijo, quien llamó Set, que significa otorgado. Entonces, otorgado, señalado. Bueno, vemos esto importante, que nos dice que tuvo relaciones sexuales. Entonces, conocer esa traducción que nosotros tenemos en nuestras escrituras, conocer, no es el conocer que nosotros comprendemos como conocer. Para nosotros, en este lado del planeta, conocer es otra cosa, es cuando nos empezamos a hablar, ¿no es cierto?, o a dialogar, y no es lo mismo en el hebreo. En el hebreo tuvo relaciones sexuales con su esposa, es decir, con Eva, y es ahí que, bueno, nace Set. Ahora, como mencionaba, Set, que significa otorgado o señalado, tuvo a Enos, que significa mortal, Cainán, que significa tristeza, dolor. Vamos viendo los significados de los nombres, ¿no es cierto?, en hebreo. Mahalalel, que significa Elohim, bendecido. Jared, que significa vendrá, bajará. Van notando el mensaje que hay detrás de estos nombres, ¿no es cierto? Enoch, que significa maestro. Matusaleh, que significa su muerte traerá juicio. Luego está Lamec, el desamparo. Y luego está Noé o Noah en hebreo, que significa descanso o confort. Y es cuando, que eso ya lo vamos a ver en la siguiente porción, cuando el Eterno trae ese descanso a la tierra. Entonces vemos lo importante que son los significados de los nombres. En hebreo. Claro, lo que pasa es que acá el Eterno, porque uno dice, pero leer toda esta genealogía, ¿para qué vamos a leer todo? Pero miren lo interesante cuando uno lee desde una perspectiva hebrea, porque si yo uno ese camino de genealogía de Set, vemos como el hombre señalado como mortal, que viene con tristeza, que va a vencer, que será el vencedor, bajará como un maestro y traerá juicio y descanso. Si lo entendemos y lo interpretamos de esta manera, el mismo Eterno nos está dando un mensaje de sabiduría, un mensaje en esta genealogía. Por algo está, porque si no, no estaría escrito. Es algo que nosotros tenemos que entenderlo y descubrirlo. ¿Ahí lo tenés bien? ¿La frase completa? Entonces, es muy importante. Había una hermanita que me preguntaba sobre el Targum. Está en el Targum de Jonathan en Génesis 4:3, donde dice: y fue al final de los días, el 14 de Nisán, que Cainán trajo del producto de la tierra la semilla del algodón o hilo. Entonces ahí vemos cómo nos marca en el Targum, en Génesis 4:3, esta referencia de que ese sacrificio que se hizo, que fue esa entrega del cordero y del fruto de la tierra, fue el día 14 de Nisán, el día 14 del mes primero. Nisán, sabemos que el pueblo judío nombra a Nisán como el mes primero, como el mes de Abib. Amén. Amén. Así que es muy importante. Igual ven cómo
está el tema de la genealogía, que sabemos que llegará hasta el tiempo de Noé. Vemos cómo el Eterno, después la tierra se va cubriendo de maldad y va comenzando a crecer todas las abominaciones y las cosas malas a este mundo, a tal punto de que el mismo Eterno se arrepiente de su creación. Mira a qué punto llegó la maldad sobre la tierra en las épocas de Noé, en los tiempos de Noé. Todavía hoy en día nosotros decimos, la maldad está creciendo, pero todavía no hemos visto lo que realmente va a suceder. Será, inclusive la palabra nos enseña que será como en los días de Noé. Yeshua lo nombra, que será como en los días de Noé. La maldad se acrecentará de tal manera. Así que noten esto. Nosotros hoy en día vemos cuántas aberraciones, cuántas atrocidades, que también lo mencionan ahí en los comentarios, cuántas cosas que son desagradables para el Creador. Imagínense si el mismo Jesús, el mismo Yeshua decía que será como en los tiempos de Noah, es decir, de Noé. Imagínense todas estas aberraciones existían en aquella época y cuánto más, ¿no? Entonces ahora podemos comprender por qué el Eterno manda el diluvio, podemos entender. Y he escuchado a muchos que dicen, manda fuego, Creador, o sea, manda fuego, Señor. La frase. O no escuchamos, porque tantas cosas que se ven hoy en día, imagínense en aquel momento. En aquel momento era así. Y ni siquiera el mismo Eterno, cuando da el juicio, dice, voy a raer la tierra de la humanidad, no solamente de la humanidad, sino de las bestias, de las aves del cielo, de las bestias de la tierra, de todo. Todo se había corrompido. Todo se había vamos corrompido. A ver más adelante, ya estamos dando la porción que de Noah. No, ¿de cuál? Sí, no. Pero no, así que lo que pasa es que justamente hay que comprender esto. Otra cosa, que cuando cierra esta aliyot, digamos, esta porción, esta para allá, dice el 6:8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yud-Het Bat-Hei. ¿Qué la es? Gracia. Claro, no, la gracia viene después de Yeshua. Después de Jesús. No, la gracia está desde el principio. La gracia es la misericordia del Eterno, es la misericordia a su creación. Es más, cuando habla que halló gracia ante los ojos, quiere decir que Noé caminó en obediencia, Noé caminó en la Torá, en las instrucciones del Eterno. Por eso él halló gracia, y por medio de él viene la salvación. Por medio de él, a él se le fue instruido para salvar. Él es el reposo, él es ese reposo que recién mencionábamos en la genealogía. En el primer versículo, en el primer capítulo, al hermano que pregunta dónde dice que creó la tierra, en el principio Elohim Aleftá creó los cielos y la tierra. Y es lo que hemos leído en la primer aliyot, perdón. En las primeras dos aliyot, claro, hicimos 1 y 2, después hicimos 3 y 4, y ahora estamos haciendo 5, 6 y 7. Y ya con esto terminaríamos. Lo que es la parashá Bereshit, la parashá 1, la primera vuelta. Sí, que la verdad que hay más cosas. Nosotros cosas. Hacemos un análisis rápido, pero los invito y los exhorto a seguir estudiando, seguir escudriñando, volver a releer todas estas cosas, nutrirse con escrituras. Recordemos, tenemos que discernir también las escrituras que vamos a utilizar. Como yo le decía, lo que es, por ejemplo, los Targum traen ciertas reseñas que nos ayudan a entender históricamente, que no están en la Torá, pero sí que nos dan entendimiento.
No así lo que son tradiciones y todas las cosas de la amada casa de Judá. Igualmente, hay sabiduría, pero hay cosas que hay que tener cuidado. Justamente hay que agarrarlas con pinza. Justamente, por ejemplo, una de las primeras cosas que hizo Yeshua, el primer milagro que conocemos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, es justamente en la boda, transformar el agua en vino. Y si lo analizamos un poquito, las vasijas que se le fueron entregadas a Yeshua para transformarlas en vino, eran las vasijas de las aguas para los ritos que hacían los fariseos de lavado de manos. Hasta hoy en día se sigue practicando ese rito, y Yeshua en su propia cara les transformó el agua del ritual en vino para que la fiesta de la boda siga, continúe y no quede ahí. Entonces vemos cómo el Yeshua vino a despojarnos de esas cargas pesadas que ponen las tradiciones judaicas, las tradiciones de los rabinos, las tradiciones de hombres. Entonces tenemos que entender eso y tenemos que caminar en la Torá, limpiarnos. Recuerden otra cosa que dijo Yeshua, que justamente cuando les habla a los fariseos y le dicen, bien hacen ustedes en diezmar el comino y la menta, pero se olvidan de la misericordia. Digamos, esa carga, esa diezmo de la menta y el comino no existe en la Escritura. Literalmente no está. ¿Y por qué lo practicaban? Pero Yeshua lo confirma, le dice, no está mal, bien hacen. Pero, ¿qué pasa? Ellos diezmaban y después ponían cargas pesadas y le decían a los demás, no, vos tenés que hacer como nosotros, diezmar lo mismo que nosotros, por más que no tengan. Es más, Yeshua se los muestra cuando viene la anciana y entrega lo poco que tiene. Y bueno, él mismo también dice, o sea, bien hacen, o sea, no está mal hacer esto, pero sin dejar de hacer aquello otro. Es decir, no solamente es diezmar, sino también hacer la palabra del Eterno. Es decir, ¿están mal las tradiciones? No están mal, pero no pongamos primero por encima las tradiciones de los hombres, por encima de la palabra del Eterno. Exactamente. No, jamás podemos hacer eso. Y vemos que muchos hermanos, ¿no es cierto?, hacen eso, y hay otros que no solamente hacen eso, sino se han cruzado para el otro lado, ya desestimando la esencia del Mesías. A la hermanita que preguntaba donde dice Elohim se paseaba se paseaba y vio la tierra en tinieblas, y él la ordenó y creó el sol. Sí, no. Yo le aconsejo que vaya a ver el primer video de esta cuestión, porque ya lo explicamos a eso. El sol fue, las lumbreras fueron creadas el cuarto día, no fueron creadas el primer día. En el primer día creó los cielos y la tierra, y la luz fue separada de las tinieblas. Y esa luz es la gloria del Eterno, es Yeshua, es su Shekinah, que no es la misma luz del sol. Eso no es lo mismo. Así que desaparezco ahora. Sí, ahí estoy. Sí. Dice, es decir, la tierra es más vieja que el sol, porque la tierra en el principio estaba en total oscuridad. Por eso le digo que vaya al video de la de las Aliyot, 1 y 2, que es lo que hemos hecho el lunes. El lunes comenzamos. Está subido en nuestro canal de YouTube, que está acá en la descripción de este perfil, así que pueden ir a verlo. Exactamente. Y van a comprender. Sí, igualmente, digamos, más allá de eso, nosotros lo que tenemos que tener en claro, porque todo ese entendimiento, todas esas cosas, ustedes las van a ir descubriendo a medida que vayan estudiando. El Ruach los va a guiar, le va a dar discernimiento, le va a dar entendimiento,
pero tienen que agarrar ustedes la escritura, leerla, nosotros los acompañamos, pero léanla, porque por ahí puede ser cosas que nosotros nos equivocamos y no estamos diciendo bien, pero hay otras cosas que podemos ayudarlo, que le pueden dar entendimiento, ayudarlo a entender, pero después el entender es por su cuenta. No es, nosotros no obligamos a nadie a que lo entienda a la fuerza. No, ustedes tienen que ir, escudriñarlo y buscar en las escrituras, y el Padre le va a dar el discernimiento, el Padre le va a dar el entendimiento de todos esos misterios. Ahora, lo que nosotros sí nos tenemos que enfocar es justamente en seguir perseverando, vencer, así como decía en Apocalipsis 2, vencer, que le decía a la iglesia de Éfesos, vencer para tener la vida eterna, vencer para entrar por la puerta. 1, reconocer a Yeshua para entrar por la puerta, y 2, seguir firmes en la Torá, obedeciendo sus escrituras, su palabra, siendo obediente a Él para poder lograr la vida eterna. No crean que una vez que tenemos la salvación ya tenemos automáticamente la vida eterna. No, hay otro paso que tenemos que dar. Recuerden, muchos serán los llamados y pocos, no, ¿cómo es? Muchos serán los escogidos. No, muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Iba bien. Iba bien, ya me trabé como el chavo. Bueno, la idea es eso. Exactamente. El tema de los dinosaurios. Bueno, el tema de la barba también me preguntaba hace un rato. El tema de la barba. A ver, uno es libre, ¿no es cierto?, de la interpretación, pero la palabra nos dice que no se puede lastimar la barba. Es clara, la palabra es clara. Lo dice, vamos, y lo instruye con para palabras cortas. Todo el pueblo de Israel. La palabra es clara. Ya vamos a llegar igual. Levítico, dio una orden para todo aquel Levítico 21, que es injertado al pueblo. O 17. No me acuerdo si Levítico 21 o 17. Ahí dice que la barba no hay que lastimarla. No se debe tocar los bordes de la barba. Entonces, miren, y les voy a decir algo más con respecto al tema de la barba, que hay muchos que les molesta, ¿por qué tiene barba? ¿Por qué no se le saca? Esto, aquello. Bueno, la barba en las escrituras, ¿no es cierto?, menciona que no se debe cortar, no se debe tocar, lastimar los bordes, ni de los costados, ni de la punta de su barba. No se puede cortar. Y dice eso y nada más. Ahora, la amada casa de Judá le ha agregado de que no se debe tocar los bordes con navaja o con cuchillo o no sé qué. Agregan palabra de hombre. No dice eso en la escritura. La escritura literalmente no lo dice. Dice que no lo haga y no lo haga porque, pero es que tal rabino, tal judío dijo que que no se podía cortar con tal cosa, pero con otra cosa sí me voy a cortar. Buscaban la forma de evadir la ley. Exactamente. Entonces, es como siempre nos pasa. A nosotros mismos nos pasa. Siempre tratamos de... Levítico 19, 27 y 28. A ver. Para allá quedó Jim. Levítico 19. Levítico 19, 27. No, pará. 19, 27. Yo estoy mal, perdón, dice, yo me confundí. No tonsuraréis vuestra coronilla, ni dañaréis la punta de tu barba. No haréis ajadura en vuestra carne a causa de un muerto, ni os haréis marcas de tatuaje en vosotros. Yo, Yud-He-Vav-Hei. Este versículo, el 19, comienza así. Habló Yud-He-Vav-Hei a Moshe diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile: santos seréis porque santo soy yo, Yud-He-Vav-Hei, vuestro Elohim. Entonces, si queremos ser apartados, recordemos que la palabra santo es Kadosh, Kadosh es ser apartados para el Eterno. Si queremos ser parte de su pueblo, si queremos recibir su herencia de la tierra prometida, tenemos que seguir sus instrucciones, tenemos que obedecerle
Nos cuesta tanto obedecer al Eterno, a nuestro propio Creador. ¿Por qué? Si es Él el Creador, Él es el que nos formó, Él es el que nos hizo, Él nos conoce desde cuando estamos dentro del vientre. La verdad que sí cuesta mucho, que hasta inventan cosas que no están en la Escritura para hacer lo contrario a lo que dijo el Eterno. Y recordemos que el agregar a la Escritura está castigado, dice: no agregarás ni quitarás. El Eterno no quiere que hagas eso, y lo dice en Deuteronomio y lo dice después en Apocalipsis. Al final del libro también lo dice, y lo dice: no le agregues nada a este libro. Entonces, ¿por qué le vamos a agregar cosas o por qué le vamos a quitar? Igual que en la amada casa de Judá, ¿por qué le vamos a agregar? No, pero sí, yo ya con otro tipo de tecnología que hoy puedo usar, ya me puedo cortar la barba. Y no es con navaja ni con cuchilla, es con algo especial. Pero sí, es dañar igual. Terminás dañando. Entonces, es cortar igual. Yo temo al Eterno. Yo demuestro mi obediencia haciendo caso a sus instrucciones. Es decir, que nuestros errores o que nuestros pecados ahora sean porque desconocemos algo o porque nos equivocamos porque desconocemos, pero que no sea por rebeldía, es decir, no, es que voy a buscar de qué tal manera lo puedo hacer para hacerlo distinto a lo que el Eterno ordenó hacer. Entonces tenemos que tener cuidado de eso, de no que ya no pequemos por rebeldía. Exactamente. Yo de mi parte argumento que Elohim hizo todo en 7 tiempos y no en 7 días. Bueno, esa es una interpretación que si yo... puede ser válida. Es más, hay algo que dice, no me acuerdo si es Pedro que dice que el Eterno, para él un día son 1000 años y 1000 años como un día. Digamos, la verdad que esos misterios van a ser traídos a la luz. Puede que sí, ¿no es cierto? Pero Él es el Eterno, Él es el Creador. Aparte, ¿ustedes piensan que demoraría tanto en hacer algo cuando Él puede hacer así y ya hace lo que sea? No, porque Él es el Creador. Y sí, lo que pasa es que también tratamos de encasillarlo en nuestra mentalidad humana al Eterno, que no se puede. Quizás lo que sí, eso que usted está interpretando, puede que para nosotros sean... imposible. Claro, y para nosotros sean como 7 tiempos, pero para el Eterno son 7 días. Exactamente, y el 7º reposó. Y es el 4º mandamiento, al cual muchos quitan de su palabra. Guardar el día de reposo, guardar el Shabbat. El Shabbat fue dado como señal para ser apartados. Sean santos porque yo soy santo. Si queremos ser apartados y santos, Kadosh, necesitamos guardar todos sus mandamientos. Shalom. Shalom, shalom. Nos vamos a despedir como siempre lo hacemos con la bendición arónica. Es una instrucción que el Eterno dejó para el sumo sacerdote, haga al pueblo de Israel. Esa señal demuestra, exactamente, esa señal demuestra que todo está vigente todavía. Amén. Vamos a hacer la bendición arónica. Nos despedimos con la bendición arónica cantada en hebreo. Me acompaña mi niña para hacerlo y después yo hago la traducción al español. Amén. Nos despedimos entonces. Yevarejeja Adonai Beishmereja Yaer Adonai Panabeleja Bijuneka Disa Adonai Panabeleja Beyashem Leja Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia.
Alce Adonai sobre ti su rostro y te dé paz. Shalom. Amén, amén. Laila Amén. Tov, que el Eterno los bendiga. Continuamos las próximas lecturas. No sé, la semana que viene. Sí. Bueno, ya vamos a ver. Ya vemos. Cualquier Avisamos cosa, por los notificamos. por los- Notificamos con un videito. Laila Tata, Shalom. אנחנו מאמינים בני מאמינים